Vamos a colocarlo una vez más, Pablo. Pero yo creo que tú sabes qué era lo que Pablo le decía a ella, de qué le hablaba Pablo. Pablo no le está hablando de la elección de él. Ya te mostré en el 15 No, que en cuando ese ella dice, momento, me mire, habéis mire, mire, juzgado le voy a que yo decir se afiera algo. al Señor, Le voy a decir algo. fiel al Señor. En Se ese hubiera la idea de momento, que Pablo le estuvo hablando del Señor. ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no le habló de la elección de él? Vamos a Porque ver. en ese momento, Lidia Ajá. era una gentil, era una oyente. No iba a Ajá. entender ella, no iba a entender lo Ah, que es la elección. Por pues, eso, por okay. eso, por eso, el apóstol Pablo le comenzó a hablar de Jesucristo, al igual que la iglesia La Luz del Mundo predica a Ajá. Jesucristo. Pero ya estando dentro de la iglesia, los ministros, el apóstol, les hablan de su elección. Ajá. ¿Sí me entiende? Y ahí es cuando ya comienza la elección, adoctrinamiento. Deme la cita, haga el favor. Ok, déjalo busco. Sí. Quisiera que usted me muestre en la Biblia el concepto de la obra de Dios para creer en la elección de un apóstol. Está en Hechos 16:14. Ok, ¿se lo puedo leer? Léelo. Ok, de acuerdo, 16, 14, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué nos dice. Dice aquí, Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pero yo voy a seguir leyendo, no lo voy a leer solamente el 14, porque yo no hago teología ni hago doctrina con un solo texto. A mí me gusta contextualizar. Sigo leyendo el 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis, perdón, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel a la elección, no, me equivoqué, que yo sea fiel al Señor. ¿A cuál Señor? ¿A Pablo o a Jesús? Le pregunto. Que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué, qué idea le sugiere esto, mi amigo? Que Pablo le habló de la elección a la mujer. Ella dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, mi amigo, eso sugiere la idea de que Pablo de quien le habló fue del Señor, no fue de la elección, porque todo el mensaje de la Biblia gira en torno a la fe que es en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje céntrico de la Biblia. Ese fue el Ok, mensaje que Cristo predicó y ese fue el mensaje que predicaron los apóstoles. Aquí no dice que Dios hizo la obra en el corazón de esta señora para creer en la elección. El 15 le indica claramente en qué fue lo que ella creyó. Ella creyó en el evangelio que Pablo le predicó. ¿Y de quién habla el evangelio? Las buenas nuevas. ¿De quién? Habla de Jesús. Eso es lo que dice ok. la Biblia. Y el Así apóstol que Pablo, ¿qué dice? Conforme a mi evangelio. sí, Y pero usted eso no me es el está diciendo, punto. Ese no es no, el pues punto es el principal. punto, es el Estamos, punto, está, porque estamos hablando de la elección. Óigame bien, ya usted me brincó para otro texto. Vamos a seguir en este tenor. Estamos leyendo lo que usted me citó para probarme el concepto de que Dios hace la obra en el corazón para creer en la elección de un apóstol. Y aquí usted no me ha demostrado eso, porque esto no refleja eso acá. Le voy a Esto no decir refleja algo, nada de la elección acá. le voy a Óigame decir bien. algo, le voy a decir algo. Sí, Si ella no, si ella por sí sola
no hubiera abierto su corazón y no se hubiera bautizado y no hubiera creído a lo que el apóstol Pablo decía, ¿se salvaba? Si no creía el mensaje de Pablo, no podía salvarse. Entonces, Pero, ¿qué ocupó ¿de ella? quién hablaba el mensaje de Pablo? Dígame. ¿A quién ocupó? Pero, oiga, ¿A quién ocupó? mi estimado, Pablo le habló de la elección a esta señora aquí. ¿Usted me lo puede mostrar? Muéstrame cuándo fue que Dios hizo la obra en el corazón de esta señora para creer en la elección de Pablo, porque no lo he visto. En el momento que Dios abrió su corazón, Para ahí escuchar, Dios hizo una obra. sí, Dios y al aceptar al apóstol Pablo, aceptó a Cristo. No, eso no es lo que dice aquí. Léamelo para yo. ¿Dónde dice que al aceptar al apóstol Pablo aceptó a Cristo? Léamelo, que no lo veo aquí. Mire, léamelo en su Biblia, mire, a ver si la suya mire, lo dice. Mire, léalo. Es lo mismo, es lo mismo. No, léalo. De cierto os digo, Juan 13, al capítulo 13, versículo 20. Pero no se me brinque. Espérame, esto va conjunto, El que recibe al que yo envié, óigalo bien, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. Entonces, el apóstol Pablo fue enviado a predicar a Jesucristo. ¿Okay? Él estaba dando testimonio, pero si la mujer no hubiera recibido al apóstol, en vano fuera esa predicación y no se hubiera salvado. El problema es, mi amigo, que usted no ha podido mostrarme en esto que usted me citó el concepto de... Te lo estoy mostrando, mi estimado, no me ha mostrado en este texto que me citó que pretendió o intentó demostrarme el concepto de la obra en el corazón para creer en la elección. En estos textos que le leí, no se haya dicho concepto. Se lo leo de nuevo, 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Léalo con entendimiento. Estaba oyendo, sí, con entendimiento, pero no como usted, no lo que usted quiere escuchar, como dice el texto. Óigame bien, lo leo nuevamente. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para creer en la elección. No es eso lo que dice. Lo que dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué sería lo que Pablo decía ahí? Vamos a ver si usted me puede decir. ¿Qué Pablo decía? ¿Qué era lo que Pablo le decía a ella? No, pues usted dígame, usted está leyendo. Bueno. Usted me quiere hacer entender Pablo, a su forma. Le pregunto, no mi forma, lo que dice las escrituras. Es que, óigame bien, el 15 nos da a entender claramente de qué Pablo le hablaba, que era lo que Pablo le decía. Se lo leo el 15. Y cuando fue bautizada y su familia ella fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel a la elección de Pablo, no, me equivoqué, no es así que dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ¿a cuál Señor? ¿A Pablo o al Señor Jesús? Dígame usted. ¿A los dos? No, ¿dónde dice eso aquí? A los dos. No, léamelo. A ver si ella. Óigame bien. Espérese, le voy a explicar mi punto de vista. No, no es el punto de vista, es lo que dice la Biblia, porque entonces así, cada quien puede predicar lo que le dé la gana. Yo estoy razonando. Si ella, espérese pues, déjeme hablar. Adelante. Si ella, al ser bautizada y al recibir a lo que Pablo decía, en el momento en que ella se hubiera dado la espalda, en vano es todo eso. Tenía que serle fiel al apóstol y al Señor. Pero eso no es lo que dice aquí. Enséñeme dónde dice que tenía que ser fiel. Ella no dijo aquí en ningún momento. Al Señor. Que yo sea fiel al Señor, no a los dos. Si habéis juzgado que yo sea fiel
a ti o a usted, ¿Quién, Pablo, como pero apóstol, quién o era al Señor. Pablo? Mire, mi estimado, ¿Quién estaba con Pablo? eso es ¿Quién estaba agregarle a la con Pablo? Biblia y forzar No la es Biblia a lo que no agregarle, dice. no Y es agregarle. es ¿Quién lamentable, estaba con Pablo, es señor? lamentable que usted quiera forzar la Biblia ¿Quién? a decir lo que no dice para sustentar un argumento que es insustentable a la luz de las Escrituras. Aquí Mire, no dice mire, que yo sea fiel a los dos. Al Señor se refirió a un solo. No dice que yo sea fiel a la elección de Pablo. Si habéis jugado que yo sea fiel al Señor Jesús, no a Pablo. Entonces se supone, esto sugiere la idea de que lo que Pablo le decía era acerca del Señor. ¿De cuál Señor? Del Señor Jesús. Usted no puede decirme que ella habló de fidelidad en los dos, porque eso no lo dice aquí. Y yo no jamás le voy a lo, di- aceptar algo que la Biblia no no dice. lo dice, pero Pero usted lo cree. es lógico que No, pero tiene ¿qué que es lo que hacerle, tiene que hacerle fiel al apóstol Pablo. no lo dice? No lo dice eso Ay, aquí. señor. Y Pablo nunca predicó que se fueran fiel a él, Mire, a su elección, y que tuvieran fe en su elección. Sígame demostrando con la Biblia, vamos a ver. Demuéstrame la elección de los apóstoles, la fe en la elección para la salvación, mas a la no luz de las ruego Escrituras. solamente por estos, por los Ajá, apóstoles, sino sí. también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué es, qué es lo que pasó aquí con Lidia? Díganme si se escucha, por favor. Ella dice que Dios abrió el corazón de ella para escuchar lo que decía el apóstol Pablo. Pero yo creo que tú sabes qué era lo que Pablo le decía a ella, de qué le hablaba a Pablo. Pablo no le está hablando de la elección de él. Ya te mostré en el 15 No, que en cuando ese ella dice, momento, y mire, habéis mire, mire, juzgado le voy a que yo decir sea fiel algo, al Señor, le voy a decir algo, fiel al Señor, en sugiere ese la idea de momento, que Pablo le estuvo hablando del Señor. ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no le habló de la elección de él? Vamos a Porque ver. en ese momento, Lidia Ajá. era una gentil, era una oyente, no iba a Ajá. entender ella, no iba a entender lo Ah, que es la elección. Por pues, eso, okay. por eso, el apóstol Pablo le comenzó a hablar de Jesucristo, al igual que la iglesia La Luz del Mundo predica a Ajá. Jesucristo. Pero ya estando dentro de la iglesia, los ministros, el apóstol, les hablan de su elección. Ajá. ¿Sí me entiende? Bueno, ya vieron ustedes ahí donde Meñito acepta que Pablo no le habló de la elección. Él dice que no, que Pablo no le habló de la elección porque Lidia era una mujer gentil que no iba a entender el mensaje de la elección, pero que después de haberse convertido sí se le predicaría el mensaje de la elección, como se hace en La Luz del Mundo. Sí, entendemos esa artimaña de La Luz del Mundo. Ellos te predican la Biblia, te predican a Jesucristo, pero no te hablan de la elección desde el principio. Pero al parecer ellos tienen un mensaje, un discurso para la calle, para la gente de la calle, y otro discurso para la gente que ya después ha entrado a la iglesia. Te hablan de Jesucristo, de la conversión a Jesucristo, muy bonito, pero después cuando tú entras allí, empiezan a adoctrinarte acerca de la elección, que debes creer en la elección. Pues ahí está, Meñito, que tú dices que yo no refuto, que si yo siempre estoy refutado, que siempre me van arrastrada. Ahí está una muestra más. Ahí pudimos observar que tú terminaste corroborando con mi premisa de que Pablo nunca le habló de la elección a Lidia. Ahí está, Meñito. Demuestra lo contrario, porque aquí se habla con pruebas. Vamos a colocarlo una vez más. Pablo. Pero yo creo que tú sabes qué era lo que Pablo le decía a ella, de qué le hablaba Pablo. Pablo no le está hablando de la elección de él. Ya te mostré en el 15 No, que en cuando ese ella dice, momento, me mire, habéis mire, mire, juzgado le voy a que yo decir sea fiel algo, al Señor, le voy a decir algo. y era el Señor. En Sugiere ese la idea de momento, que Pablo le estuvo hablando del Señor. ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no le habló de la elección de él? Vamos a Porque ver. en ese momento, Lidia Ajá. era una gentil, era una oyente,
no iba a entender ella, no iba a entender lo que es la elección. Por eso, por eso, el apóstol Pablo le comenzó a hablar de Jesucristo, al igual que la iglesia La Luz del Mundo predica a Jesucristo. Pero ya estando dentro de la iglesia, los ministros, el apóstol, les hablan de su elección. ¿Sí me entiende? Y ahí es cuando ya comienza la elección, adoctrinamiento. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no le habló de la elección de él? Vamos a ver. En ese momento, Lidia era una gentil, era una oyente. No iba a entender ella, no iba a entender lo que es la elección. Por eso, el apóstol Pablo le comenzó a hablar de Jesucristo, al igual que la iglesia La Luz del Mundo predica a Jesucristo. Pero ya estando dentro de la iglesia, los ministros, el apóstol, les hablan de su elección. ¿Sí me entiende? Y ahí es cuando ya comienza la elección, adoctrinamiento. Sí, ok. Entonces, yo quiero que usted me muestre, cuando Pablo le escribe a los romanos, a los corintios, a los filipenses,